Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Zoom Anatómico, un programa de entrevistas de la mano de Digital Zoom, que de paso los queremos invitar a que puedan conocer nuestro local, vean los productos y reciban asesoramiento profesional. Hoy vamos a estar entrevistando a Natacha Pisarenko. Es un gustazo poder hablar con vos. Un placer. Bueno, voy a hacer una pequeña intro que casi de pequeña no tiene nada porque hiciste un montón de cosas que la voy a leer para no pifiar. Natacha estudió fotografía en la Escuela de Artes Fotográficas de Avellaneda, en ARGRA, Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Comenzó su carrera en el 97 como fotógrafa del diario La Nación. En el 2002 empezó a trabajar en la agencia internacional AP hasta el día de hoy. Cubrió una amplia variedad de acontecimientos: Afganistán en el 2003, el Carnaval de Río, campeonatos de fútbol, Juegos Olímpicos de verano en Beijing y Londres, 2 veces el Rally Dakar, el Mundial de Rugby de Nueva Zelanda, el terremoto de Chile y los mineros atrapados en Chile también, los Juegos Olímpicos de invierno 2014 en Rusia, el funeral de Fidel Castro en Cuba, la guerra en Ucrania, el Festival Internacional de Cine en Cannes y, entre otras historias, también me parece importante mencionar tu compromiso fotográfico con las víctimas de violencia de género, mostrando su fortaleza, y también el registro afectado por el uso descontrolado de agrotóxicos en Argentina. Empecemos un poco por el inicio. ¿Cómo llegó la fotografía a tu vida? Siempre me gustaba la fotografía y me gustaba el periodismo. Empecé estudiando periodismo, comunicación social y me tiraba más la fotografía. Empecé trabajando de ayudante en un estudio de publicidad y como que no me pasaba demasiado. Y bueno, así errándole llegué a que me gustaba contar historias a través de las fotos. O sea, me encanta escribir. Soy muy mala porque me parece que tenés que resumir un montón de cosas, como que es un arte. Admiro mucho, o sea, en la agencia tenemos 3 formatos, que es texto, video y fotos. Admiro mucho texto, también video, pero me pasaba más con observar, con la fotografía. ¿Y en qué momento decidiste dedicarte a pleno a esto? No sé si hay un momento, te empieza a pasar, empezás a estudiar, empecé a estudiar en Avellaneda, que es una carrera muy completa, que no solo ves periodismo, ves un montón de iluminación, o sea, ves absolutamente la fotografía completa, digamos. Y me gustaba mucho la calle, empecé a trabajar también de pasante en La Nación. Y lo que me gusta de combinar la fotografía con el fotoperiodismo, digamos, con la prensa, es como que creces un montón en el camino. Conoces historias, lugares, personas, situaciones que no vas por la vida metiéndote en distintas historias y creo que el fotoperiodismo es una manera de comunicar, pero también es una manera de que uno no deja nunca de aprender, como de reescribir lo que uno piensa sobre las cosas y estás en una constante búsqueda de informar cosas nuevas, ya sean noticias de último momento o ya sea historias que vale la pena visibilizar, y en el camino como que vas modificando tu propia visión de la vida, digamos, como que te obliga a repensar todo tantas veces, a ver las cosas como cuando éramos chicos, como no conozco nada, no sé nada, y como tratar de ir descubriendo cosas que creo que después de más de 20 años de hacerlo, nunca me deja de sorprender cuando encuentro una historia nueva que yo no sabía. Como eso me gusta. ¿Cómo fue esta etapa de trabajar para La Nación? ¿Te acordás así de algún evento me en encantaba particular? todo, o sea, iba a hacer un bache y era como me encantaba hacerle entrevistas. Había una periodista muy buena que le hacía entrevistas a escritores y como tener la posibilidad de saber que el escritor hable de su libro, como también la diversidad que hay cuando trabajas para los medios, que un día estás con un escritor, otro día estás en una inundación, otro día estás en un partido de fútbol, y es como que, no sé, cuando empecé a ir al fútbol me llamaba mucho la atención el público, como yo no iba a la cancha, entonces por ahí empezar a ver un nene La chiquito, pasión desde otro lado. Sí, y cómo la gente descarga todo ahí. Y cómo ahí está todo permitido, y cómo se sientan unidos, personas que ni se conocen bajo una misma pasión, como
quizás me pasaba el partido mirando para atrás en vez de para adelante, ¿no? Claro. Como, no sé, esas cosas son lindas. Y habiendo cubierto situaciones tan diversas, bueno, como guerras, partidos de fútbol, eventos más artísticos, ¿cómo te preparas para cada situación? ¿Hay como un listado de cosas por hacer o es un seteo más mental? ¿O no, ambas? yo no creo que es un seteo mental. Yo no creo que puedas... por lo menos a mí siempre me da nervios y miedo. Como desde un olímpico hasta ir a una zona de conflicto, a un lugar que uno no conoce, ¿no? Creo que por respeto a la cobertura te preparás con lo que podés leer, pero siempre creo que una vez estando en el terreno, lo teórico sirve un montonazo, pero después es dejarte llevar un poco por lo que estás sintiendo, por lo que estás viendo, como que no puedes ir con la nota escrita, ni con la foto ya sacada en tu cabeza, porque la realidad va cambiando. Claro. Y si no estás abierta a observar, es como, no sé, si sos fotógrafa te habrá pasado 1000 veces que te imaginaste algo y no encontraste eso que te imaginaste, encontraste otra cosa. Sí, pero entonces, desde lo teórico sí me parece importante, no sé, cuando fui a hacer en los Olímpicos, creo que fue de Rusia, un deporte que yo no había hecho nunca, que era bobsled. Aprendí que hay un equipo de Jamaica que se preparaba, que después los conocí ahí, como que, porque obviamente no sabes ni qué historia va a haber, ni quién va a ganar. Por ejemplo, fue gracioso en estos últimos Olímpicos, había un atleta norteamericano que hizo por primera vez la vuelta carnero para atrás. Se había hecho, hace muchos años lo había hecho una chica y la descalificaron porque estaba prohibido hacerlo. Y no le dio ni chance. Esta vez no te descalificaban, pero no te daba puntos. Claro. Y es súper riesgoso, tipo, vuelta para atrás. Como la primera vez que lo vi dije, wow. Y obviamente todos creíamos que él iba a ganar, como era la historia. Y era como, bueno, pensemos cómo vamos a hacer la foto, como ya sabíamos, uno va repitiendo, como va avanzando y se va repitiendo lo que uno hace. O sea, vos lo ves por primera vez, ves lo que hizo y después a la quinta vez sabes que lo va a hacer. Claro. Entonces ya, como la última vez que bailaba, que todos creíamos que tenía el oro, había bueno, lo planeamos, éramos 4 fotógrafos, vos acá, vos allá para tenerlo, se da vuelta así, y todos esperando ese momento, y antes de hacerlo se cayó al piso y la foto fue otra. Como que la realidad siempre te sorprende, ¿no? Es como, obviamente también lo sorprendió a él, claro, porque estaba nervioso seguramente, pero es como que es un gran ejemplo que no te puedes quedar de esta es mi foto, porque después la realidad cambia y vos te quedaste como mentalizado que ese era el resultado, la foto y así estoy contando lo de deportes, pero eso pasa en todo. Sí, obvio. Y en base a esto de encontrar los resultados que no esperabas, ¿cómo lo ubicas cuando te toca ir a una situación de un país en guerra, bueno, como en Ucrania o en Afganistán? ¿Y cómo podés llegar a conectar con la parte artística de la fotografía? Que el periodismo, por más de que sea archivo, tiene la parte artística. ¿Cómo llegas a conectar con ese resultado? Yo creo que no importa qué trabajo hagas, todos tenemos una parte artística dentro que conectamos cuando estamos conectados ahora, ¿no? Claro, realmente conectados. Exacto, que en definitiva a todos nos cuesta muchísimo porque tenemos una agenda, qué vamos a hacer a la noche, qué vamos a cocinar, y siempre estás como en situaciones que estás como pensando para él. Bueno, por lo menos yo creo que muchos vivimos así, no mirando, ¿no? Claro. Y nuestro trabajo como fotógrafos es como conectarse, mirar. Y quizás a mí me resulta más fácil cuando viajo porque dejas un montón de obligaciones acá. Estás en un lugar que quizás vos salís a la calle Libertad y ya la conocés, no te llama la atención y ni siquiera podés describir qué hay porque ya la normalizaste, ya lo viste. Y me parece que lo interesante de quizás viajar es que es como que te tiran en un lugar que vos nunca viste, entonces todo te llama la atención como cuando sos chiquito. Yo siempre lamento que cuando viajaba en avión de chiquita, para mí ver las nubes era como wow, y ahora ya no me pasa. O sea, ahora es como, sí, estamos despegando. Y es como, si pudiéramos no perder eso, no importa si la situación se repite, si pudiéramos continuar como mirando, me parece que eso te despierta la parte artística, la parte de la sensibilidad, ¿no? Porque el arte tiene que ver con la sensibilidad, con, no sé, como fotógrafos vemos la luz de otra manera que por ahí si no sos fotógrafo no estás mirando, pero a veces entras a un lugar y decís, es que luz que hay, y todo el mundo le pareció normal.
creo que todos tenemos esa capacidad, solo que a veces no estamos mirando, ¿no? Y por eso creo que la parte artística, creo que la tenemos todos, seamos fotógrafos o no, pero a veces requiere demasiada conexión para adentro, ¿no? ¿Y esos son los momentos donde en situaciones así tan riesgosas te conectan más con tu trabajo o vas más como tengo que cumplir con ciertas fotografías en esta condición hostil? No, creo que cuando estás en situaciones que te dan miedo, ya sea una situación, conflictos en Bolivia o en Ucrania o en lo que sea, creo que en esos momentos no pensás en que tenés que cumplir. Creo que justamente o inclusive en el Dakar, que volás un helicóptero con puerta abierta a 3 metros del... Como que esos son los momentos que te obligan a estar en el aquí y ahora. No, porque sobrevivir. No, porque creo que es parte de la adrenalina, lamento que la tengamos que necesitar para eso, pero creo que ayuda para decir, es acá. Yo en el partido de fútbol me distraigo un montón. A la media hora ya estoy pensando que voy a cenar y es cuando me pierdo todo. Como intento conectarme con lo que está pasando, quizás porque en los mundiales me pasa más. No sé, en la final, cubrí una final en Brasil, creo que fue Argentina-Alemania. Claro, y bueno, o sea, necesitas estar conectada o la de Francia-Argentina. Todo cambiaba todo el tiempo, todo, sí. Era como gol, bueno, gana Francia, ¿no? Entonces es como que no te deja salirte de... Después ves si tenés la foto o no, pero en el momento estás como observando. Es como que yo no sé si yo pienso tanto en una protesta, como qué están esperando de mí, sino... No sé, es una sensación que estás conectada con lo que está pasando y súper alerta, ¿no? Es instintivo de algún punto. Como que no sé si buscas el arte. Como que todos tenemos una mirada distinta y eso lo hace especial, ¿no? Como a mí me llamó mucho la atención cuando quizás vas a un lugar que decís qué linda foto, yo nunca vi esto, y a otra persona le puede pasar. Digo, eso es lo interesante de la mirada de cada uno, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo que más te costó hacer o la cobertura más complicada de transitar? Y llegar a un terremoto y que estén las víctimas, gente buscando familia ahí, lo que más me cuesta de mí es cuándo levantar la cámara y cuándo quedarte... Respetando. Sí, o sea, creo que no está tan claro ninguna de las dos. En cualquier lugar donde hay dolor hay que moverse con un cierto respeto por más que no estés haciendo la foto que... Esos momentos me cuestan y no es solo en un terremoto, puede ser en un velorio, puede ser en cualquier lugar donde haya una persona con mucho dolor, que por más que en la pandemia me costaba mucho, o sea, no teníamos acceso a los hospitales, pero como que yo decía en algún punto, algo de mí decía qué injusto es que yo tenga acceso y que la persona esté sola sin su familia. Entonces claro. Es como que quizás me pongo reglas yo misma de decir, bueno, que nadie reconozca a esta persona que está internada para que yo no generar más dolor en son de informar, porque atrás de esto como hay una familia y como tratar de buscar un equilibrio para poder hacer tu trabajo pero con respeto. Y ahí la línea siempre es muy difusa. Sí. Sí, más en este rubro, o sea, sí. que buscas la historia. Bueno, en esto que me estás contando, mencionas mucho el respeto, noto la empatía, como la compasión, ¿no? Ante ciertas violencias más silenciosas, ¿no? Y tenés dos trabajos bastante puntuales, la parte de agrotóxicos en Argentina, también los retratos de las mujeres que pasaron como por violencia de género, ¿no? ¿Cómo pudiste encarar estos proyectos? El trabajo de las mujeres que sufrieron violencia de género, creo que me senté a escuchar las entrevistas, las hice con un colega que somos bastante cercanos. No fui y dije, voy a hacer una foto tuya porque sos parte de la gente que sufrió violencia. Como yo escuché toda la historia antes y como que en esto que te digo de aprender, como que me preguntaba todo el tiempo, ¿y por qué lo cuenta de vuelta? ¿No? Digo, no está contando que ganó el Mundial. ¿Por qué lo revive? Porque era súper doloroso para mí escucharlo, para ella decirlo. Y es como, a veces nos pasan cosas feas y no queremos hablar más del tema. Que en realidad lo hacían para que no le pase a otra persona. Que en realidad repetían cómo empezó tan chiquito para que si alguien lee eso y le está empezando chiquito, sepa que ese chiquito hay que prestarle atención. Entonces como que en algún punto eran víctimas de violencia de género, pero para mí también eran como personas que dedican su dolor a que sirva para algo, para salvar a otras mujeres. Y eso me pareció súper respetable, súper valioso y como que entendí
entendí desde el lugar que repetían estos eventos en sus vidas que fueron súper dolorosos y que en algún punto eran todos distintos, pero todos se parecían en el tema de que a veces uno no sabe reconocer lo que está mal. A veces cuando ya empezás a estar dentro de una relación tóxica y nos pasa a todos, como que uno no sabe decir... Sí, el ojo del huracán. Sí. No te das cuenta, estás alrededor de... Entonces es como que me pareció súper valiente de todas ellas y me parece que hablar de los temas es algo que requiere un montón de esfuerzo. Yo no sé si podría. O sea, es una exposición constante a que terminó siendo personas que admiraba mucho. Y con respecto a los agroquímicos, son esas historias que yo no sabía. Yo pensé que el campo era un lugar que todo el mundo se sentía seguro y en realidad empezás a ver... Lugar puro. Como que empezás a ver gente en el campo que está pidiendo regulaciones, pero que por ahí a veces centramos todo tan en la capital y es como, che, no fumiguen con un avión y le pasen por encima todo y como... Inclusive hay gente que trabaja en el campo y se usan agroquímicos en el campo y es como hablar del tema hace que la gente sepa cómo cuidarse, sepa como que las regulaciones en cada provincia les sirvan a los que fumigan, a los que no fumigan y es como, son temas que por ahí no están tanto en los diarios y es como que yo descubría todos los días algo nuevo, pero con curiosidad, o sea, no fui a contar una historia de qué mal hacen los agrotóxicos. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. Nos pasa con la comida, ¿no? Nos pasa con todo. Está bueno informarse y decir, bueno, o sea, como hacen ahora, si esto trae azúcar y hace mal, poneme un cartel y bueno, yo decido, ¿no? Quizás en Argentina siempre estamos tan centrados en lo que pasa en la capital, porque es más fácil, porque es lo que hablamos. Obviamente que cuesta, porque uno para enterarse de las historias tiene que salir, necesita presupuesto y todo eso, pero... Y querer enterarse, además. Sí, querer enterarse y escuchar y tener tiempo y que hay un montón de historias que no visualizamos del interior. Bueno, y ahí me diste el pie, hablando de historias que no visualizamos. La primera consigna era que pudieras traer y hablar 3 fotografías que, bueno, que te resonara un poco el detrás, ¿no? del disparo. Para elegir las 3 fotografías que más me gusten es muy difícil porque uno se encariña con ciertas fotos, pero no, si tenés que tener 3 fotones para que resalten en toda una marea de muchos años y la verdad es que no creo que los tenga. Creo que una fotografía que a mí me gustó mucho hablando de fútbol creo que fue en Brasil, el Mundial, Brasil-Alemania. Alemania goleó a Brasil por un montón de goles y siempre ponemos una cámara atrás del arco y yo la disparaba con un pedal de música. O sea, cable, pedal de música. Y llega un momento que, no sé si íbamos por el 5.º gol, pero ya era el momento que yo... Sí, creo que fue 7-1, no sé, pero era como un gol. Terminabas de mandar el gol y otro gol y todavía no habías levantado la cabeza. Y yo disparaba con el pie, ya estaba tan mareada, con este pie disparaba, con el otro mandaba y qué sé yo. Y claro, las fotos de atrás de la cámara van directo al editor. Ni siquiera es que las editas vos. Y como disparé tan a destiempo, o sea, uno dispara el gol y saca el pie del acelerador, por decirlo de un modo. Y era como estaba tan mareada que se ve que seguí disparando y la foto es esta foto que está el jugador brasileño agarrado del arco, como lamentándose y es como esas anécdotas que vos decís, wow, no, qué linda foto, pero ni claro. que te sorprendía, ¿viste? Sí, el azar metiéndose, por más de que tengas todo controlado y el pedal y el cable y mandes, ahí involucrándose y bueno. Después creo que la otra foto es la de una nena andando en monopatín en las afueras de Kiev, que en algún punto me gusta observar como la inocencia en los niños es algo que para mí es un derecho para ellos y como vivir en un lugar donde hay sirenas, caen bombas y qué sé yo, es como quitarles parte de esa inocencia, de que ellos tienen que estar jugando, o sea, tienen tiempo para después entender el mundo desde otro lugar, como lo entendemos cuando somos adultos. Y esa foto me gusta porque es como, hay edificios, están como edificios bastante destruidos y como la nena saliendo a jugar, ¿no? Y es como... bueno, no me van a robar este momento. No sé si lo vivo así, no hablamos el mismo idioma, pero me gusta pensar esto de que hay ciertas injusticias que no tenés que dejar que te roben todo, ¿no? Y me pasó mucho eso en Ucrania de ver la gente queriendo seguir.
Y eso es como que, un poco esto que decirte que las historias te cambian, que a veces uno se ahoga en un vaso de agua por cosas tan estúpidas y quizás tener la oportunidad de ir a un lugar que están en una situación súper complicada y aprecian las conexiones, como siguen tratando de vivir con dignidad, ¿no? Es como, y eso me parece que es súper valioso. Y también me pasó con una señora que le habían destruido la casa y cargaba una carretilla a los ladrillos para empezar a construirla de vuelta, y es como, en la parte oscura no se lo voy a contar a nadie porque todos sabemos lo que significa una guerra, pero la parte, creo que siempre le puedes sacar otra parte que es, no sé, no se sentó a llorar, se sentó a reconstruir la casa. Sí. Como inquebrantable, ¿no? Uh-huh. Hay algo en la foto esta de la nena que me llamó mucho la atención, que es como algo medio atemporal y sin lugar, ¿no? Como, más allá de que vos sepas que es Ucrania, como que hay algo que digo, esa realidad la podés trasladar a tantos lugares, en tantas total. épocas. Como que me parece un momento congelado que es muy, muy atemporal. Y bueno, a mí es lo que me choqueó, ¿no? Como decir, qué loco que a lo largo de las décadas sigamos viendo también esta clase de imágenes, ¿no? Sigan pasando estas cosas y no aprendamos nada. Sí, sí, total. Sí. Y bueno, la tercera foto que me habías mostrado era en el Festival de Cannes. Sí, el Festival de Cannes fui el año pasado y creo que fue, como te digo, después de un montón de años, algo nuevo. Tenemos espectáculos acá, pero no tenemos ese nivel de espectáculos acá. La alfombra roja es como... Y estás en Cannes, ¿entendés? Es como que todas las figuras que viste en la televisión... Sí, muy premium. Sí. Y bueno, era una manera de fotografiar muy distinta porque se usa mucho el flash, que yo prácticamente, si lo usé una vez en el año, fue mucho. Se usa mucho el retrato mirándote a cámara, entonces es como cuando pasa un artista, el que lo conoce más, el que grita más fuerte su nombre, es el que tiene la foto mirando, y es como 2 horas de vorágine, de otro tipo de adrenalina, digamos, de tratar de hacer una linda foto en todo ese lío, porque no es que pasa una persona, pasan 200 y vos tenés que estar tratando de ver cuál es lo importante. Yo no sé mucho usar flashes, pero y tampoco me gusta mucho el flash directo. Un poco aprendí a cómo usar los flashes de los otros para tener una iluminación de costado, y es muy distinto a lo que cubro siempre, pero no deja de ser como interesante, nuevo, y entender que hay estilos, que las publicaciones de espectáculos son bien distintas. Nosotros buscamos no armar una situación, que todo sea lo que pasa y uno no lo produce, y me pareció un mundo súper interesante. ¿Y quedaste contenta con esa foto, con ese recurso? O sea, cuando te sale, decís, o sea, está todo oscuro, estás exponiendo para la oscuridad y de repente te entra un flash y decís, claro, qué bueno, ¿no? Sí. Es un poco jugar también. Sí, eso está buenísimo, bueno, antes de empezar la entrevista que hablabas como de esta incertidumbre, que me parece hermoso mencionarlo, que todavía se generan esas chispas de problemáticas adentro de uno, por más trayectoria que tengas, y es poco común escuchar de gente con trayectoria y tan profesional que todavía se ve en esa incertidumbre, que igual la fotografía es 50% incertidumbre, 50% técnica. Sí, yo creo que lo que me pasó también en Cannes, que mis compañeros tenía 2 compañeros que hacen espectáculos todo el tiempo, y les tocaba una entrevista con un súper director o con una actriz súper importante, y yo decía, ¿puedo ir a ver mientras que...? Porque es llegar, no tenés mucho tiempo, poner los flashes. Creo que es un capítulo que me falta aprender a usar flashes, como sentirme súper empoderada de quiero este flash acá, este flash da la luz así, no tengo ni idea. Admiro un montón la gente que lo sabe hacer y me parece súper lindo el resultado. Y me parece una fotografía que cuando vas a entrevistar a alguien, cómo armás la luz, habla un montón del resultado. Sí, total. Y no sé hacerlo. Es como, yo voy a los lugares y es como que digo, ventana, luz de dónde viene, como estoy pensando en cómo hacer la foto, pero jamás con 3 flashes. Claro, y que encima ya llevas 2 cámaras ahí. Sí, por ahí llevas una, pero es como cómo usar la luz que tengo para hacer lo que... Inclusive cuando trabajaba en la Nación te tocaban entrevistas, pero estaban las personas que sabían manejar la luz artificial súper bien y estábamos las otras. Claro. Entonces, creo que es un capítulo, creo que me fui de Avellaneda antes de terminar ese capítulo y me queda pendiente. Y hablando de la parte técnica, bueno, ¿conocías el espacio? ¿Ya habías venido acá? Sí, vine una vez, o sea, me encantan los bolsos de Think Tank. Creo que hice todos los regalos de Navidad, porque aparte, como tengo mucha familia cerca que hace lo mismo, demasiada para mi gusto,
Vine por eso, por los... Los pouch se llaman, ¿viste el cinturón? Sí, sí. La cosa que te colgás. Y sí, soy muy consumidora de todas esas cosas que inventaron para juntar los cables. Claro. Y los micrófonos me encantan, pero no hago mucho video. ¿Y viniste a Digital Zoom buscando los bolsos esos? Sí, como regalo navideño. Muy bien. Me parece como buen regalo. Un buen regalo para alguien que se dedica a esto, Obvio, ¿no? sí. Pero sí. Bueno, y hablando un poco de equipos, también tocando la segunda consigna, y ya que estamos acá en este espacio que es justamente promover el incorporar nuevos recursos técnicos, ¿cómo se compone tu equipo hoy en día? ¿Cuál es el caballito de batalla que no te puede faltar? Si tengo que elegir un lente es el 35-1.4, o sea, si tengo que llevar solo un lente es ese. Eso es para si quiero salir y no sé qué me voy a encontrar, pero es un tema, depende de lo que hago, lo que llevo, y es un tema decidirlo. Eso es lo más difícil, como, no sé, vas a hacer patinaje sobre hielo y yo ya sé que trabajé con un 400 en la última vez que fui, pero si la pista cambió es un 300 y es bien difícil eso. ¿Y llevas todo? No llevo todo, pido prestado. Llevé 400, entendí que necesitaba un 300 y a veces conseguís que Sony, por ejemplo, que te preste un 300. O sea, hay un lente nuevo que me encanta de Sony. Por eso digo, si tengo que elegir, me dicen un lente y una cámara para el resto de tu vida, es un 35 para hacer las fotos que a mí me gustan en la calle. Pero después, partido de fútbol, necesitas un 70-200 y un 400. 70-200 porque en los mundiales quieren los goles. Y el 400 está muy jugada para los goles. Si vas a hacer un partido que solo te importa un jugador, Messi, o sea, puedes ir con 400. Como que depende de lo que hagas, si vas a una protesta querés ir liviana. A veces a mí me pesa el equipo y es como, voy a caminar una cuadra con todo esto. Hoy tenía que hacer Tapia declarando y como digo, bueno, llevo un 400 para no meterme en el lío todo, pero pesa un montón. Sí, es pesadísimo. Entonces llevo un 100-400 que no es la misma calidad, pero es como, creo que lo que más me cuesta, no sé si a todos los fotógrafos les cuesta, pero a mí me cuesta es, bueno, ¿qué llevo? Y no llevar de más, aguantarte lo que decidiste, ¿no? Sí, siempre algo te falta, siempre algo te sobra, no usás. Por ejemplo, si vas al Gauchito Gil, yo prefiero un 35-1.4 que tengo más luz de noche que llevar peso, porque hay que caminar un montón. Y yo creo que no querer moverte porque todo te pesa, y me pasó 1000 veces, es peor que te falte un lente y tengas que caminar para hacer la foto de otro modo, ¿entendés? Me acuerdo que en el Dakar yo sé de llevar 200 baterías por si se me pierden las 200, me quedan 201. O sea, 2 cámaras por si no sé qué. Un día me robaron todo. No. Sí. O sea, yo era súper freak para que no me roben, ataba todo, qué sé yo, pero el modo que me robaron, pasaron al lado mío, patearon el bolso 3 veces, otro se lo cargó, se fueron con todo. Y que me quedó la cámara que tenía encima, con un lente angular. No puedo creer. Fue horrible, pero a la vez tenía 2 baterías que la cargaba a la noche. O sea, dije, ¿por qué cargo tanto? Claro. Si se puede con tan poco y como que la vida es más liviana, ¿no? Qué locura. O sea, sí fue una locura, un bajón, pero en algún punto como que me hizo entender por qué cargabas. Bueno, soltaste. Trabajaba con una computadora prestada, fue todo un bajón, pero en algún punto nunca termino de aprender, no lleves 200.000 cosas. ¿Qué cámaras usas hoy en día? Sony, la A1, ahora probé la A2. Obviamente que si vas a ser alguien declarando, el 35 no te sirve para nada, es 16-35 y 100-400. Si tuviera un montón de plata me compraría lentes fijos, como un 135, 1.2, todo lo que sea lente fijo. Y ahora vi que salieron, por ejemplo, salió creo que en Sony un 50, 135 creo que es, o 50, 150, algo así, 2. Lo probé en Milán cuando fui a los Olímpicos, pero es así. Claro. Y es como todo bien, que es hermoso todo, pero creo que después del último mundial me agarró el codo de tenista. Era como 70-200, 400, 70-200. Volví y el médico me dijo, tenés este problema de codo de tenista. Y digo, no juego ni el tenis, ¿entendés? Como que a veces hay que cuidar un poco el peso.
Igual las cámaras ahora son mucho más livianas que antes. Sí, son quizás un poco más compactas, pero el peso ya con los lentes y demás. Por eso a veces digo, hay se que termina bajar para mí la compensando. cantidad. Sí, sí. No, es hermoso tener un montón de variedad si podés decidir qué vas a usar Claro. cuando salís Sí. y no llevar toda tu variedad, ¿entendés? Sí, total. Como quizás ya estoy grande para ponerme el coso entero de cosas, ¿no? Claro. Para ir cerrando, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir cuando empezaste en el fotoperiodismo? Qué difícil. ¿Qué consejo me hubiera gustado recibir? Oh, ¿O qué consejo te darías a vos misma ahora, no? creo que ir con más calma. Creo que no importa tanto la foto ni como a mí me parece que a veces estamos demasiado obsesionados con la imagen en sí. Creo que ya sé el consejo que me hubiera dado. Dejar de pensar si estás cumpliendo, como uno hace lo mejor que puede. Y la verdad es que si hay algo que tiene esta profesión es que un día sos Dios y otro día sos la basura más grande. O sea, tenés la foto, todo el mundo te aplaude y al día siguiente te la recomiste y eso pasa de un día para el otro. Como así, ¿no? Claro. Entonces, como no creártela cuando la tenés y tampoco crearte nada cuando no la tenés. Son como... Y en el medio disfrutar el proceso y ser lo más responsable, porque la imagen requiere también responsabilidad cuando estás interactuando con historias, ¿no? Como que lo único importante es poder estar bien con lo que uno hace, estar tranquilo, tranquila en mi caso, y sin que te importe tanto. A veces como siento que la fotografía, más que el video y el texto, nos sobra bastante ego a veces. Como que ya disfrutamos un montón lo que hacemos, ¿no? Y ya sabemos que un día nos va bien y otros días nos va mal. A todos. Sí, sí. O sea, Bueno, llegamos al final de nuestra entrevista. Gracias por quedarse mirando y los esperamos a que vengan a nuestro local a chusmear los equipos y productos que tenemos. Te quiero agradecer un montón por tomarte el tiempo de venir y compartir. Y nuevamente gracias a Godox por las luces que utilizamos.